En este nuevo ejemplo se trata de un problema de renovación urbana. Básicamente, aquí es cierto, vamos a ver que la decisión consiste en elegir qué viviendas fabricar, qué tipo de viviendas fabricar. Existen varios tipos, ¿cierto? Y también cuántas casas demoler, porque, digamos, hay un espacio ocupado actualmente con casas que una vez que se pueden demoler, ¿cierto? Me deja el espacio libre para efectos de construir casas nuevas. Hay cosas aquí que tienen, digamos, costos, hay cosas que tienen ingresos y obviamente tenemos que ver que básicamente lo que tenemos que optimizar. Veamos entonces el enunciado. Dice, la ciudad de Earsville enfrenta un grave recorte de presupuesto. Buscando una solución a largo plazo para mejorar la base tributaria, el Consejo de la Ciudad propone la demolición de un área de viviendas dentro de la ciudad y su reemplazo con un moderno desarrollo. El proyecto implica dos fases: la demolición de casas populares para obtener el terreno para el nuevo desarrollo y la construcción del nuevo desarrollo. Y la situación, digamos, es la que aparece resumida a continuación. Se pueden demoler 300 casas populares, hasta, obviamente, 300 casas populares, y cada una de ellas ocupa un lote de 0.25 acres, que es una medida de superficie, ¿cierto? Es como metros cuadrados. 0.25 cada una de ellas. El costo de demoler una casa es de 2.000. Lógicamente que digamos, todo lo que voy a demoler también, ¿cierto? En el fondo va a ser mi espacio disponible para efectos de construir las nuevas casas. Los tamaños de los lotes para construir casas unifamiliares, dobles, triples y cuádruples, ahí tenemos, ¿cierto?, los 4 tipos de casas nuevas, son de 0,18, 0,28, 0,4 y 0,5 acres respectivamente. Las calles, los espacios abiertos y el área para la instalación de servicios ocupan 15% del área disponible. O sea, en otras palabras, el complemento, ¿cierto? Los 85% que sobra es efectivamente el espacio que yo podría ocupar para construir, ¿cierto?, estos 4 tipos de casa. En el nuevo desarrollo, las unidades triples y cuádruples ocupan por lo menos el 25% del total, ¿cierto? Esa es una medida relativa entre los mismos tipos de casa nuevos. Las unidades sencillas deben ser al menos 20% de todas las unidades y las unidades dobles deben ocupar un mínimo de 10%. También, ¿cierto?, son relaciones entre las mismas casas. El impuesto por unidad aplicado a las unidades sencillas, dobles, triples y cuádruples es de 1.000, 1.900, 2.700 y 3.400 respectivamente. El costo de construcción por unidad de las casas sencillas, dobles, triples y cuádruples es de 50.000, 70.000, 130.000 y 160.000 respectivamente. El financiamiento es a través de un banco local que está limitado a 15 millones. Entonces también tenemos, ¿cierto?, un presupuesto que respetar y que por supuesto será una restricción. Tenemos que ver obviamente qué es lo que se incluye en esa restricción. Ahora, ¿cuántas unidades de cada tipo se deben construir para maximizar la recaudación de impuestos? Donde, ¿cierto?, los impuestos son los que tenemos acá. En este cuarto punto, ¿cierto?, son por cada tipo de casa los valores que ahí aparecen. Entonces, debemos pensar, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, ¿cierto?, como nos preguntan, ¿cuál es la decisión con respecto a cuánto construir de cada casa para maximizar recaudación de impuestos? Eso obviamente tiene que ver con la maximización de una función objetivo. Así que aquí ya sabemos, ¿cierto?, que esto se va a tratar de maximización. La maximización, ¿cierto? Obviamente tenemos que buscar cuáles son las variables y teniendo, ¿cierto?, las variables podemos construirlas. Y esas variables, por supuesto, que las vamos a ir viendo en el fondo a partir del resto del enunciado. Hay por lo menos 4 variables que son más o menos obvias, ¿cierto? Que podemos hablar de XY, ¿cierto?, como la cantidad de casas construidas del tipo Y. Cuander, ¿cierto? Y puede ser en este caso 1, 2,
3 o 4, refiriéndose a las casas de los 4 tipos: unifamiliares, dobles, triples y cuádruples, ¿cierto? En el fondo eso es lo que me indica a mí cada uno de los índices. Digamos, esas 4 variables son las que me permiten, ¿cierto?, tener considerados los ingresos de impuestos en la función objetivo. Piensen un poco, si necesito realmente incluir de alguna manera en la función objetivo el tema de los 15 millones, o en realidad van en otra parte. Pueden detener el video, ¿cierto?, para pensar cómo es digamos, cómo sería, si es que de qué manera en realidad tengo que considerar estos 15 millones. Bueno, en realidad, ¿cierto? Como la función solo pide maximizar la recaudación de impuestos, en realidad yo no necesito hacer más que esto. Así que mi función objetivo sí sería maximizar, ¿cierto? O sea, 1000 por x1 más 1900 x2 más 2700 x3 más 3400 x4, que son, ¿cierto?, los valores que yo observo en esta parte acá, donde me indica que, ¿cierto?, tengo ese impuesto por unidad. Ciertamente los 15 millones los debo considerar, pero los 15 millones los debo considerar como restricción. Y aquí, ¿cierto?, yo tengo en el fondo que los costos de construcción por cada tipo de casa, y por lo tanto voy a ocupar las mismas variables que tengo abajo, pero tengo algo adicional que considerar, y es el costo de las demoliciones, de que cada una de las casas que yo demuela debe, ¿cierto?, también me cuesta 2000, ¿cierto?, hacerlo, y por lo tanto necesito considerarlo dentro de mi presupuesto. Así que vamos a hacer una restricción de presupuesto. Lo básico, ¿cierto?, es por supuesto el costo de las casas. Ahora, miremos que nos quede la misma unidad. Esto lo habíamos visto, ¿cierto? Digamos, lo habíamos explicado, esto de tener cuidado en el fondo que las ecuaciones conservaran una unidad de manera sistemática. Entonces, si aquí tengo los valores en miles, esto también está en miles, ¿cierto? La demolición de las casas, y mi presupuesto es de millones, quizás lo mejor sea escribirlo de esta manera: 50x1 por 50.000 más 70x2 más 130x3 más 160x4. Obviamente todas las unidades en miles, y más los 2000 por las casas que voy a demoler. Y eso para mí, ¿cierto?, yo lo podría definir como una variable extra, como x5, o podría decir, por ejemplo, y voy a decir otra variable para no confundir, ¿cierto?, que unas son casas que construyo y las otras que demuelo. Entonces voy a decir que y para mí es la cantidad de casas demolidas. Y aquí sí, ¿cierto?, tengo en el fondo esta expresión, y aquí sí tengo que incluir ahí. Y eso sí me ocupa el presupuesto, y esto tiene que ser menor o igual a 15.000, porque como son 15 millones, le estoy quitando a todas las cifras de esta ecuación 3 ceros. Aquí lo importante, ¿cierto?, cuando yo tengo una restricción, es que puedo dividir la restricción completa por un número, o puedo multiplicarla por un número, y sigue siendo la relación matemática la misma. Y eso, ¿cierto?, me permite trabajar con valores, digamos, un poco más amables. Ya, tengo considerado esta restricción, ¿cierto? Vamos a marcarla en rojo porque ya fue considerada. Eso también ya fue considerado. Esta parte, el costo de demoler una casa, fue considerado. Hay un tema superficie todavía que considerar. Y vamos a seguir haciendo restricciones. Vamos en esta última ecuación que pintamos, ¿cierto? También podemos hacer una restricción de inmediato, que es que se pueden demoler hasta 300 casas solamente. Y por lo tanto, y
va a ser menor o igual a 300. Eso ya nos limita, ¿cierto? No liberar más espacio del que debemos. Y también la otra parte de esa misma ecuación que nos hemos ocupado es cuánto espacio libera cada una, pero eso es en contraste del espacio que ocuparán, ¿cierto? Digamos, las casas más el área, ¿cierto? Libre. Y eso es lo que tenemos que pensar, cómo juntamos esta información con el espacio liberado por cada casa. Después tenemos que construir, por supuesto, también las restricciones que se refieren a las relaciones matemáticas de los distintos tipos de casa. Si yo escribo, ¿cierto? 0.25 por i, estoy escribiendo en el fondo todo el espacio que liberé, ¿cierto? Ese es mi espacio que liberé. Y por otra parte, tengo que considerar cuánto espacio ocupo, ¿cierto? Y ese espacio que ocupo va a ser, en este caso, ¿cierto? La superficie de cada tipo de casa por la cantidad de unidades que yo hago de cada casa. Eso es cierto, esa ecuación. La superficie de cada casa por la cantidad de casas me da cuánto ocupo en total en la construcción de casas, ¿cierto? Y ahora lo que tengo que pensar, ¿cierto? Es cómo hago esta relación, que el 15% del área liberada total sea efectivamente ocupada para otros propósitos, ¿cierto? Y no casas. Y aquí, obviamente, hay más de una forma de plantearla. Y una de ellas es decir que el 0,85% del espacio liberado, que es cierto, es 0,25 acres por cada casa demolida, es en realidad para mí el espacio que puedo ocupar para construir las casas que están acá. Entonces yo sé que el espacio que me ocupan las casas tiene que ser menor o igual al 0,85%, ¿cierto? El 85% del espacio liberado por las casas demolidas. Así me aseguro que dejaré el 15% al menos, ¿cierto? Para construir efectivamente las otras cosas que acá me dicen que necesito considerar, ¿cierto? Los espacios abiertos, instalación de servicios y qué sé yo. Con todo esto, digamos, esta información ya está contenida en esta ecuación. Y las ecuaciones que me quedan ahora son las que están acá, ¿cierto? Ver las relaciones entre los distintos tipos de casas. Hablamos de unidades triples y cuádruples que sean al menos el 25% del total. Y eso, ¿cierto? Es una suma directa. Las triples y las cuádruples son x3 y x4 como variables, ¿cierto? Esas variables me van a contener la cantidad de casas directamente. Y me piden que esto sea al menos. Y por lo tanto, ¿cierto? Es mayor o igual al 25%, 0.25 del total de casas. Y el total de casas es simplemente la suma. De esa manera, yo reflejo, ¿cierto? Que el 25% del total es mi referencia y la suma de las casas triples y cuádruples va a ser más que eso de seguro. La otra parte es que las unidades sencillas deben ser al menos el 20% de todas las unidades. En este caso voy a ocupar esta misma ecuación, la voy a replicar, pero estoy hablando de las sencillas, y las sencillas, ¿cierto? Digamos, son las unifamiliares y por lo tanto es x1 y es el 20%. Entonces me dice que las unidades sencillas deben ser al menos, ¿cierto? 20% de todas las unidades. Y aquí las sencillas están siendo al menos el 20% del total de unidades. Y las dobles deben ocupar un mínimo del 10%. También, ¿cierto? Existe una restricción sumamente similar para efectos de las dobles, que son x2 y es el 10% del total. Estas tres ecuaciones son las que me respetan esta parte del enunciado. Acá, esto también, ¿cierto? Ya en realidad lo ocupamos cuando nosotros pensamos aquí en la liberación de espacio, ¿cierto? Para la utilización. Y con eso tenemos cubierto en el fondo el problema, ¿cierto? Maximizar el ingreso, ¿cierto? De los impuestos
por cada tipo de casa. Tenemos una restricción de presupuesto que se ocupa para demoler y para construir. Sabemos cuántas casas como máximo debemos demoler. Sabemos que tenemos restricción de superficie y queremos respetarla. Y tenemos tres condiciones que podemos decir que son condiciones comerciales en el fondo, ¿cierto? De los tipos de casa que deben existir. XY debe ser mayor o igual a 0 y por supuesto Y también es mayor o igual a 0. Y con eso, digamos, finalizamos este modelo de programación o renovación urbana, ¿cierto? De determinar qué tipo de casa construir.